Bienvenidos a lo que va a ser el trabajo de inauguración del Congreso, el Centro Histórico de la Ciudad de México, 25 años de haber sido denominado por la UNESCO Patrimonio Mundial, balance y perspectivas. Sí, para mí es un honor estar hoy aquí y quizás sea la primera ocasión de la nueva administración de la universidad, pero el tema realmente me toca en lo profundo, porque hace muchísimo tiempo, desde mi doctorado en Historia en la Sorbona de París en los años 60, tengo la convicción de que esta ciudad de México, Tenochtitlan, es la más significativa ciudad de todo el continente, de Alaska a Tierra del Fuego. Y si hubiera alguna que pudiera pretender ponerle un poco en sombra, es Cusco, la gran ciudad quechua del Imperio Inca. Y antes que ello, claro, la gran Tula, que Enrique Flores Cano nos la propone en la ciudad enorme de 100.000 habitantes de Teotihuacán. Muchos decenios de historia buscábamos dónde estaba Tula y no fuera que justamente la teníamos tan cerca y no nos habíamos dado cuenta que era Teotihuacán, una ciudad de 100.000 habitantes o más allá del siglo III al VIII de nuestra era. Me ha tocado una vez una anécdota. Estaba yo en Hungría en un congreso y una inglesa profesora de Oxford me dice: usted viene de México, del Nuevo Mundo. Y entonces yo le digo: en Inglaterra, ¿qué había en el siglo III de la era común? Una gran ciudad. Y no había ninguna, había unos dólmenes y menires muy amontonados, unas piedras, y no había más porque apenas se había llegado el Imperio Romano a Inglaterra. Yo le digo: mire, en México había una ciudad de 100.000 habitantes en el siglo III. Me miró raro y yo le dije: yo puedo ser pobre, pero soy antiguo. Puedes decir, no somos un mundo nuevo. Somos un mundo que tiene una enorme tradición. Y esta ciudad es la ciudad más significativa de todo el continente, porque tiene nuestra gran etapa de los pueblos originarios de una inmensa organización política y cultural, y tiene después recuerdos arquitectónicos no solo de aquellos México Tenochtitlan, sino de la época colonial impresionantes. Y no solo de la época colonial, sino sigue después teniendo toda la historia, y los arquitectos saben muy bien que podemos llegar hasta el Art Nouveau desde los 1930 hasta la gran arquitectura presente. Tenemos muchos siglos de arquitectura en esta ciudad. Mi hija es arquitecta y a veces misma me mostraba toda la historia de esta ciudad. Ella estudió en el taller Bachetto, que también fue un gran arquitecto alemán, que también descubrió México en profundidad y es uno de los representantes de un arte ya expresionista en la Ciudad de México. De tal manera que me parece muy adecuado que algo que yo no he hecho, sino que ya he recibido haciéndose, porque no soy responsable de este congreso, digo eso quitándome méritos para no hacer creer que yo pude organizar esto, lo cual debo aplaudir enormemente, pero cubre mis más profundas convicciones, que ser la universidad de esta ciudad supone poner a la ciudad como objeto privilegiado de todos sus estudios. Derecho urbano, ingeniería urbana,
e historia urbana, por ejemplo, como en este caso, y claro, entonces recuperar el valor histórico de esta ciudad, que la UNESCO lo único que ha hecho es juzgarla como un patrimonio universal, pues enaltece, yo creo, justamente a los profesores que lo han organizado y los alumnos que participan en una de las carreras de la universidad. Aplaudo entonces este acontecimiento y sobre todo también agradezco la adhesión de los colegas en este momento de crecimiento de la universidad, que demostrará que es una universidad de excelencia si nos ponemos a trabajar duramente para que esté al nivel de la dignidad de la ciudad. Así que yo agradezco el apoyo de los aquí presentes, de los profesores y alumnos que han organizado este congreso, que espero que pues funcione como debe ser. Iránse grabando todas las sesiones, podremos después recordarlas y revivirlas en el internet o en privado de su publicación electrónica. Así que aplaudo y al mismo tiempo agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias. Bueno, siendo las 11:15 del día 15 de abril del 2013, inauguramos este congreso para recordar el 25 aniversario en que la UNESCO juzgó que esta ciudad podría ser un patrimonio mundial. Inauguramos entonces el congreso y espero que resulte con todo éxito. El tema del patrimonio es un tema no solo de arquitectos, como se mal pensaba hasta hace algunos años, es un tema que concierne prácticamente a todas las especialidades, que concierne a toda la gente. Ciertamente el concepto de monumento ha ido variando, se ha ido modificando, yo hasta diría que se ha ido complementando. Hasta hace no mucho, casi solamente se entendía como que tenía ese valor de monumento aquello que era muy grande. Hablemos de la catedral, hablemos de los grandes edificios de los franciscanos, de los jesuitas, de los dominicos o de cualquier otra orden, o bueno, aquello que era espectacular porque además era grande y era de materiales lujosos, entiéndase Bellas Artes, eso sí eran monumentos. Los edificios de baja estatura, de baja altura, los edificios de adobe, pues, de ninguna manera se pensaba que alcanzaban ese rango, ese título de ser patrimonio o de ser monumento. Las cosas han cambiado y han cambiado para ampliar el panorama. En el centro histórico de la Ciudad de México, del cual yo no sé cuántas veces yo he hablado, y muchas veces predominantemente he hablado de la belleza, de la gran riqueza que tiene este centro histórico, y ¿qué creen? Pues la destrucción es impresionante. Y resulta ser que el centro histórico, que está en dirección territorial, pues se trata como a cualquier otra dirección territorial de Iztacalco, de Iztapalapa o de Contreras. Es decir, es un área de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues entonces pues le damos lo mismo al área siguiente, nada más que aquí esa cosa que se llama UNESCO, que es el organismo más importante que hay a nivel mundial relacionado con el tema del patrimonio, de cultura y de estos temas, pues consideró que por sus valores, que por sus elementos arquitectónicos, que por su historia, que por todo lo que hay aquí, pues caray, que era relevante, que era de gran importancia y debía de ser considerado, debía de participar en la lista de patrimonio cultural de la humanidad, que es, por cierto, una lista en donde está inscrito lo más importante que el ser humano ha hecho sobre la Tierra. Trátese de un país
en Asia o en África o en cualquier rincón de Europa, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos muy conscientes, los mexicanos, los diputados, los asambleístas, de este tema. Y ciertamente 5 de mayo y 16 de septiembre y otras calles se han mejorado, se han limpiado, se han ordenado los anuncios, pero en un cálculo que quizá no ande muy lejos de la realidad, vemos que lo que se ha mejorado en estos últimos años, por el fideicomiso del centro histórico y por una cosa que se llama autoridad del centro histórico, pues que a lo mejor es el 20%, y el 80% está en condiciones de vergüenza. ¿Y quiénes pueden cambiar las cosas? La sociedad, los alumnos de una universidad como la Universidad de la Ciudad de México, que tienen que preocuparse más por su centro histórico. Si hay alguien, por supuesto, que se deba preocuparse, la gente que se formó, pero además con ese sello en la frente de ser estudiantes, egresados, profesores de la Universidad de la Ciudad de México. Como todos ustedes saben, en 1987 el patrimonio, el centro histórico fue considerado patrimonio mundial de la humanidad, ¿sí? Hecho que nos reúne ahora, pero que sí es importante señalar que es parte de la reflexión y de la discusión. ¿Qué es lo que se concibe como patrimonio cultural al patrimonio arquitectónico? ¿Sí? Y en este mismo sentido es una respuesta a la visión hegemónica de la cultura en el país, ¿sí? No se considera como parte integrante del centro histórico desde esta perspectiva propia de la UNESCO a sus habitantes de dos tipos: los que viven, es decir, más bien los que duermen en el centro histórico, y los que vivimos todos los días en el centro histórico, que también somos residentes del mismo, ya que pasamos de las 24 horas, es un servidor por lo menos 14 en el centro histórico. Entonces, este espacio es un espacio conformado de una manera multicultural, diversa. Esta diversidad cultural también hay que considerarla por lo menos en dos grandes grupos: la diversidad étnica de pueblos originarios del país, ¿sí? Que se acercan, conviven, comercian en el centro histórico. Me refiero a la diversidad de pueblos indígenas del país, junto con ellos las minorías nacionales que también se han asentado en el país, para mencionar algunos: españoles, libaneses, judíos, chinos, coreanos, etcétera, más la propia configuración cultural del chilango que habita en los centros. Entonces, es un crisol cultural que no es considerado dentro de este contexto del patrimonio cultural, ¿no? Si queremos entender qué es lo que está pasando en el centro histórico, no podemos obviar en términos globales, un poco también lo que decía el profesor Crespo, cómo hay tendencias, ¿no?, que tienen que ver con estandarización no solo de hábitos de consumo, sino de formas de vida, e incluso estandarización, vamos a ver, en términos estéticos, ¿no? Hay también estéticas hegemónicas, no nada más estamos hablando de cuestiones meramente económicas o de intercambio mercantil, ¿no? También hay una serie de estéticas hegemónicas que también tienen que ver con cómo se da la convivencia también en la ciudad y en los centros. Entonces, bueno, yo voy a platicar brevemente, sé que el tiempo lo tenemos justo, de qué es lo que pasa con actores súper importantes y que además muchas veces invisibilizados, que son los jóvenes indígenas, ¿no?, que están en la Alameda. Ahí también habría una tipología. Hay jóvenes indígenas que venden cosas en la Alameda, hay jóvenes indígenas que asisten a la Alameda cada 8 días como un espacio de fiesta, como un espacio lúdico. Bueno, las dos áreas con las que está pensada la ponencia es la intersección entre los derechos humanos y la política cultural. La intención es que nos centremos ahora más en la parte de los derechos humanos, que es, en mi opinión, lo que va a brindar las estrategias para poder ir consolidando un plan de manejo más
humano visible, participativo dentro del centro histórico. Le pasamos a la que sigue. La hipótesis principal es la relación que existe entre políticas culturales y derechos humanos y cómo se pueden fortalecer desde la corresponsabilidad en la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural en el centro histórico. El eje que motiva esta presentación es el ejercicio de la libertad cultural como fin último de las políticas culturales.